manifestaciones específicas de la diabetes tipo 1 o 2 que se presentan en el ojo, riñón y sistema nervioso, que se reconocen habitualmente después de 10 años de evolución de la enfermedad, que se asocian al mal control metabólico y a la antigüedad de la diabetes. Y sus sustratos anatómicos son el engrosamiento de la membrana basal de la microvasculatura y la desmielinización del nervio. A grosso modo, después vamos a ir viendo más específicamente. Bien. Sí. No. Acá me pregunta un compañero si en el orden este se da. Necesariamente tiene que aparecer primero en el ojo, después tiene que aparecer en el riñón y después en el sistema nervioso. No. Puede aparecer todo concomitantemente. Unos pueden tener retinopatía pero no tener cardiopatía, otros tienen nefropatía pero no. Ya vamos a ir viendo cómo es la cosa. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Las dividimos habitualmente en microvasculares, que son la retinopatía y la nefropatía diabética, macrovasculares, neuropáticas y el gran capítulo de pie diabético. La magnitud del problema. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estas complicaciones crónicas? Por el grado de morbilidad, de invalidez y de mortalidad que produce. Fíjense, constituye la primera causa de ceguera, la retinopatía. Es la primera causa de requerimiento de diálisis e insuficiencia renal terminal, la nefropatía. Es la primera causa de neuropatía en los pacientes. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas. Fíjense la importancia que tiene esto. Si hablamos de prevalencia, retinopatía, entre un 40 y un 60% de los pacientes diabéticos lo presentan. Generalmente ya en el 90% de los pacientes que llevan más de 10 o de 15 años de diabetes aparece. Un 10% de esa retinopatía va a ser proliferativa y nos lleva a la ceguera, si no se trata. Generalmente está en el 30% ya del paciente diabético tipo 2 en el momento del diagnóstico. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. La nefropatía afecta entre el 30 y 40% de los diabéticos tipo 1 y entre el 5 y el 15% de los diabéticos tipo 2. Respecto de la macroangiopatía, llamemos enfermedad coronaria, 55% de prevalencia, enfermedad vascular periférica, hasta un 42%, accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, 15%. La neuropatía, entre el 10 y el 100%, es la que menos se detecta. Desde el punto de vista clínico, quizás detectamos unos 40-60% de casos. Pero si nosotros nos manejamos con métodos complementarios, podemos llegar a tener en el 100% de los casos pacientes con neuropatía. ¿Cómo prevenimos esto? Porque una vez que se produjeron ya los trastornos, no podemos volver atrás. Ese es el tema más importante. Podemos trabajar mucho con la prevención, porque una vez que se produjo la alteración, no hay modo de volver atrás. Entonces, y no es tan difícil, control metabólico, mantener nuestros pacientes normoglucémicos. Se ha visto en dos grandes estudios hechos sobre diabetes, que son el DCCT y el UKPDS, cómo el tratamiento intensificado y la mantención de la normoglucemia reduce la incidencia y la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes. Si nosotros conseguimos con ese tratamiento reducir un 1% la hemoglobina glicosilada, por cada 1% que se reducen en un 25% las complicaciones crónicas. Fíjense qué importante. El control de la hipertensión arterial, no farmacológico y farmacológico. ¿Cuántos pacientes desconocen la hipertensión? Y de los que la saben, ¿cuántos están bien tratados? ¿Cuántos hacen bien los controles? Eso es muy importante. Y lo otro es interferir en todos estos mecanismos patogénicos que reconocemos. La alteración de los lípidos, las alteraciones de la coagulación, la disminución del óxido nítrico. Vamos entonces por las complicaciones microvasculares. Habíamos mencionado dos: retinopatía y nefropatía diabética. Veamos los aspectos relevantes de la retinopatía diabética. Causa frecuente de ceguera entre los 20 y los 74 años, que se puede prevenir. Fíjense, gente que está estudiando, gente que trabaja, gente que tiene una vida activa, que termina ciega y que podemos prevenir. Como decíamos antes, el 30% de los diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico ya tienen algún trastorno a nivel retinal. En un alto porcentaje, en el 90% de los casos, es asintomática. Por eso es que el paciente no nos refiere. Y para nosotros
esto, la pesquisa es fundamental para prevenir la ceguera. El buen control metabólico, glucémico, lipídico, de la presión arterial va a prevenir la instalación temprana y va a retardar la progresión. El tratamiento específico de la retinopatía proliferativa, que ya la vamos a ver, es la fotocoagulación con láser. Pero fíjense, evita que progrese, pero no restaura la visión, no vuelve atrás. ¿A qué se debe? ¿Qué alteraciones se producen para que tengamos este cuadro? A nivel vascular de la retina, la permeabilidad está aumentada. Hay un engrosamiento de la membrana basal de esos vasos, con disminución de los pericitos. Tenemos daño endotelial. Toda esta cuestión produce el cierre de los capilares, produce oclusión, que va a llevar a extravasación de líquido, con la consiguiente aparición entonces de las microhemorragias, de los microaneurismos, de los exudados, que pueden ser blandos al principio, que luego se transforman en exudados duros, que produce edema a nivel macular, la presencia de infartos retinales reconocidos como manchas algodonosas, y todo este conjunto que se llama anomalías microvasculares intrarretinales. Finalmente, la otra alteración es la proliferación vascular, que tiene que ver con el tipo de retinopatía y su clasificación. Veamos. Podemos tener entonces un paciente diabético que no tenga retinopatía diabética, o podemos tener un paciente con retinopatía diabética. ¿Cómo vamos a saber eso? Si yo tengo manejo de oftalmoscopio, porque soy un médico clínico y tengo algo de manejo de eso, yo en mi consultorio puedo evaluar groseramente por lo menos de qué se trata. Si no, la derivación al oftalmólogo es obligatoria, porque es la persona que me va a decir, el paciente tiene o no tiene una retinopatía. Dentro de las retinopatías tenemos dos grupos, la no proliferante y la proliferante. A su vez, esa no proliferante puede ser mínima, leve o moderada y severa. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué encontramos, digamos, en ese caso? En las mínimas podemos encontrar solamente microaneurismas. En las leves o moderadas ya encontramos microaneurismas, microhemorragias, podemos encontrar manchas algodonosas y depósitos lipídicos. En las severas, igual que lo otro, pero en los 4 cuadrantes del ojo, puede haber un rosario venoso por lo menos en 2 y todas esas manifestaciones intrarretinales en uno de los cuadrantes. A su vez, cada una de estas puede acompañarse con edema macular, que nos va a ocasionar una gran disminución de la agudeza visual. Dentro de las proliferantes, dividimos en las que no tienen signos de alto riesgo, es decir, neovasos intrarretinales. Estaba por decir proliferación, neovasos intrarretinales, perfecto. O las que tienen, además, los neovasos de estos, que están a nivel del nervio óptico y que además tienen hemorragia preretinal o vítrea. Las hemorragias estas nos van a producir entonces una franca caída de la visión. Y el problema es que, si a su vez se organiza en todo este tejido de neoformación, se adhiere a la retina, va a producir por las tracciones el cuadro de desprendimiento de retina, además de la hemorragia vítrea. Entonces, proliferación fibro con desprendimiento de retina y hemorragia. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Proliferante. Y acá tenemos entonces, lástima que como hay mucha luz, No sé. me van a tener que creer lo que les digo porque yo por lo menos no lo veo. Pero en el primer caso, de la retinopatía no proliferativa leve, tenemos unos pequeños aneurismas, unos microaneurismas. En la moderada, además, tenemos estas manchitas, ¿no? ¿Ven los exudados algodonosos? Sí. Este es otro cuadro de moderada que tiene más casos de microhemorragias y microaneurismas. Esta es la severa. Fíjense, ya empieza toda la parte del edema, además de los exudados, además de las hemorragias. Este es el cuadro de la proliferación. Como digo, yo no lo veo, pero a lo mejor ustedes sí. Toda esta parte está llena de neovasos. Y esta entonces es el mismo cuadro anterior en el cual hay un edema macular clínicamente significativo que va a marcarnos de alguna manera el tratamiento que voy a tener que hacer. ¿Qué evolución tiene? Entonces, estábamos hablando de anomalías capilares, de microaneurismas, de microhemorragias, de alteración entonces proliferativa capilar, y en el diabético tipo 1 eso nos va a llevar al cierre de los vasos, a la isquemia retinal, que va a favorecer entonces la neovascularización
con procesos de fibrosis y hemorragia epirretinal y vítrea que nos van a llevar al desprendimiento de retina, constituyendo la retinopatía diabética proliferativa. ¿Sí? Sí. Este mismo caso de anomalías capilares en el diabético tipo 2 va a favorecer la producción entonces de exudados, microexudados que nos van a llevar a edema, y si ese edema se localiza a nivel macular y es clínicamente significativo, hay una gran caída de la agudeza visual, constituyendo la retinopatía diabética no proliferativa. ¿Sí? Entonces, como decía, si es retinopatía, tengo la obligación de mandarlo al paciente al oculista por lo menos anualmente. Si tiene una retinopatía y es no proliferativa mínima, lo derivo a los oftalmólogos porque tiene que hacer un control semestral con el oculista, pero además el estudio que me va a permitir evaluar la salida esa de líquido desde los capilares es la retinofluorescein-grafía. Y entonces, anualmente ese paciente será sometido a este estudio. Mientras tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Optimizar el control metabólico, tratar la hipertensión arterial y el perfil lipídico para que se mantengan valores normales. Si el cuadro es no proliferativo, leve a moderada, además de lo anterior, si tiene edema macular, tendré que hacer una fotocoagulación selectiva, porque tengo que evitar esa gran pérdida de la agudeza visual que tiene el paciente. Si además es severa, ya lo voy a tener que panfotocoagular. Aquí hacemos de forma selectiva, el que nosotros lo tenemos que panfotocoagular. Generalmente son pacientes diabéticos tipo 2, con controles inconstantes, que tienen una catarata parcial, que suelen tener entonces una retinopatía proliferativa en el ojo contralateral. Si tienen edema macular, entonces tengo primero que hacer la fotocoagulación selectiva y después hacer la panfotocoagulación. En el caso de la retinopatía proliferante, con o sin signos de alto riesgo, tengo que panfotocoagularlo porque es lo único que va a evitar que el paciente llegue a la ceguera. Habíamos dicho ya desde el principio. No puedo hacer que vuelva atrás, pero puedo evitar que progrese. Entonces es fundamental este tema. Y vitrectomía en el caso de que haya producido las hemorragias de vítreo. ¿Sí? ¿Ustedes lo leen? Sí. No digas. Y eso que no tengo retinopatía diabética. Bien. Eso es otra cosa. ¡Tarán! Bien, vamos entonces a la otra complicación microvascular, que es la nefropatía diabética. Es la causa más frecuente de muerte entre los diabéticos insulinodependientes. Está constituida por un síndrome clínico, que habitualmente se caracteriza por proteinuria, micro o macroalbuminuria, por hipertensión arterial y por insuficiencia renal progresiva, por la cual uno pierde en el clearance, hay un defecto, digamos, de 10 mililitros al año, va cayendo el clearance a razón de unos 10 mililitros al año. Pero además, desde el punto de vista anatomopatológico, se caracteriza por arterio y arterioloesclerosis, por pielonefritis y glomeruloesclerosis capilar. Eso es lo que se llama el riñón de Kimmel-Wilson. La sobrevida en los pacientes que tienen una nefropatía diabética que llegan al cuadro de insuficiencia renal depende de diálisis, en su versión de hemodiálisis o de diálisis peritoneal continua ambulatoria o de trasplante. Veamos algunos datos epidemiológicos. El 40 al 50% de los diabéticos tipo 1 de más de 20 años de evolución de diabetes presentan nefropatía diabética. En el tipo 2, entre el 5 y el 15%. Un 30 al 40% de los pacientes dializados por insuficiencia renal crónica son diabéticos. Y la sobrevida es del 20% a 5 años en insuficiencia renal terminal. Supongamos que estos pacientes cuando ingresan a diálisis entran también en programa de trasplante. Lamentablemente el resultado del trasplante es peor en los pacientes diabéticos. ¿Por qué será? ¿Qué tiene que recibir el paciente trasplantado que al diabético le viene mal? Claro, necesita corticoides e inmunosupresores. Entonces, la enfermedad va a afectar al injerto también. Y vamos a tener más difícil control de la enfermedad a raíz de la medicación que usa. ¿De qué depende? Por un lado, cuestiones genéticas. Aparentemente hay alteraciones genéticas en los mecanismos de contratransporte de sodio y litio.
La persistencia de hemoglobinas glicosiladas elevadas, por arriba de 7%. Hay alteraciones hemodinámicas y de la permeabilidad, alteraciones en el filtrado glomerular, la hipertensión arterial, dietas altas en proteínas. Les decía la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos Sí. del tratamiento? El argentino come muchas proteínas. Era 1,8 o 1,9 en los médicos y 2,1 en el grupo de las enfermeras. Y estamos hablando que la dieta no debe tener más de uno, el paciente normal, ¿no? En una persona sin nefropatía, 1,2 gramos por kilo. Fíjense, entonces, el daño que produce la dieta alta en proteínas. Debido a esa excesiva glucosa, digamos, a esa hiperglucemia crónica, se desvía, se producen alteraciones metabólicas porque esa glucosa se va a desviar de la vía habitual y entonces va a terminar produciendo productos finales de la glicación no enzimática de las proteínas que son sumamente dañinos para el nefrón. Hay una caída entonces del mioinositol con un aumento importante del sorbitol. Son alcoholes que están dentro de las vías metabólicas de la glucosa y que también, como digo, el desbalance de estos va a favorecer entonces la alteración de la membrana basal. Y los lípidos, o sea, el mal control lipídico también nos va a favorecer esta alteración. La presencia de factores de crecimiento que están actuando sobre la membrana basal del glomérulo, las alteraciones estructurales que se producen, y las alteraciones de las bombas iónicas, fundamentalmente las de sodio-potasio ATPasa a nivel renal. Todo esto ayuda para que terminemos entonces en el cuadro de nefropatía. Bueno, aquí lo mismo otra vez. Histopatológicamente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Se caracteriza por la glomeruloesclerosis nodular, por la presencia de pielonefritis crónica y por la arteriola hialina. Acá abajo, lamentablemente, hay un engrosamiento, es decir, se encuentra el depósito de la hialina y en esta parte se ve la esclerosis, digamos, del nódulo, pero bueno, como hay mucha luz, lamentablemente se pierde mucho la diapositiva. Me van a tener que traer lo que les digo. Bien, y podemos dividirlas en estadios, en etapas, digamos. Sin microalbuminuria, con hiperfiltración, nefromegalia, microalbuminuria. Estos tres constituyen lo que nosotros llamamos la etapa preclínica, ya lo vamos a ver con más detalles, pero estas tres constituyen entonces la etapa preclínica. La macroalbuminuria ya es la etapa clínica y la insuficiencia renal es la etapa final. Y otra vez la letra chiquitita. Entonces, cuando hacemos el examen nosotros encontramos hipertrofia e hiperfunción renal, está presente al momento del diagnóstico de la diabetes. Hay un aumento de la superficie glomerular con aumento del filtrado glomerular. La excreción de albúmina está aumentada de forma intermitente. La presión arterial se mantiene normal. Y dicen que si hacemos prevención optimizando los tratamientos, los resultados son muy buenos porque no hay daño orgánico todavía, es toda etapa funcional. En el estadio 2, las lesiones renales son mínimas. Generalmente ya tienen más de 2 años de diabetes, hay alteraciones hemodinámicas, el filtrado glomerular se encuentra elevado en un 20 al 30%, la excreción de albúmina está todavía dentro de valores normales o por esos momentos transitorios, la presión arterial es normal. Si vamos al cuadro al estadio de nefropatía diabética incipiente, ya el paciente lleva de 10 a 15 años de diagnóstico de su diabetes. Histopatológicamente encontramos entonces la expansión mesangial y el engrosamiento de la membrana basal. El filtrado glomerular está aumentado, la excreción de albúmina también está aumentada en aumento de 25 miligramos por minuto por año y hay una alteración del ritmo circadiano de la presión arterial. Nuevamente, tenemos tratamientos optimizados nos permiten la reversión del cuadro y lo mismo con respecto al tratamiento antihipertensivo, digamos. Conseguimos entonces normalizar estos datos. Pero cuando avanza más y ya entramos en lo que se llama periodo clínico, que lo dividimos en una etapa temprana y en una etapa avanzada, el paciente ya lleva entre 15 y 20 años de evolución de la diabetes, la histopatología puede mostrar alteraciones difusas o bien la forma de esclerosis nodular. El clearance o el filtrado ya ha caído a menos de 50 mililitros minuto en la primera, digamos, en el periodo de la etapa temprana. Y podemos tener ya menos de 30 mililitros minutos en el periodo avanzado. Fíjense la expresión de albúmina, ya no tenemos microalbuminuria, ya estamos con macroproteinuria, mucho más marcada acá obviamente, la presión arterial en ambas situaciones se mantiene elevada.
Y lo único que podemos hacer ya con tratamiento optimizado desde el punto de vista diabético y desde el punto de vista hipertensivo es solamente evitar o reducir la velocidad de la progresión de la patología. Entonces, fundamental la pesquisa temprana para evitar llegar a estos estadios. Y finalmente, en el periodo urémico, la etapa terminal, paciente que ya lleva más de 20 años de su diabetes, ya histológicamente hay una esclerosis renal, el clearance francamente descendido, la proteinuria puede inclusive declinar porque hay fiebre de nefronas, o puede mantenerse con una gran cantidad de proteína, o sea, constitución de un síndrome nefrótico, la presión arterial generalmente está elevada, y ya, por mucho que hagamos, lamentablemente no podemos evitar que el paciente entre a diálisis. Y acá está gráficamente lo que estábamos diciendo. Primero tenemos un cuadro de hiperfiltración, una etapa en la cual el clearance se mantiene dentro de lo normal, y luego en la etapa clínica, la fase silente o preclínica, y ya cuando entra la etapa clínica, la caída abrupta del clearance de creatinina, hasta que llegamos entonces a la insuficiencia renal terminal, y fíjense a la inversa, la proteinuria, que al principio se mantenía en valores muy bajitos, digamos detectables solamente por micrométodo, ya aparece francamente elevada, ¿no es cierto?, con valores, fíjense acá, puede llegar a perder hasta 12, 14 gramos de proteína por día en orina. ¿Por qué entonces, vuelvo a insistir, tenemos tanto interés en que nos aprendamos lo que se llama la nefropatía incipiente, lo que es la microalbuminuria o la etapa preclínica todavía? Por un lado, porque nos está reflejando el trastorno de la permeabilidad del endotelio. Ya por definición, decíamos, hay alteraciones a ese nivel. Es la etapa 3 de la nefropatía de diabéticos tipo 1, es un predictor de la progresión de la nefropatía en diabético tipo 2. Apenas yo lo conozco al paciente, en la primera consulta nomás lo voy a mandar a estudiar su función renal. Fíjense otra cosa, predictor de retinopatía proliferativa. Microalbuminuria predice que ese paciente va a ser una retinopatía proliferativa. Fíjense qué interesante. ¿Cómo puedo prevenir la cosa? Fíjense, microalbuminuria presente es un predictor de enfermedad cardiovascular también. Es un predictor de accidentes cerebrovasculares y también de la preeclampsia en el embarazo. Entonces, la pesquisa esta tiene mucha importancia, no solo desde el punto de vista nefrológico. ¿Qué factores me pueden aumentar la excreción de albúmina por orina? El estrés, procesos infecciosos, la fiebre, las descompensaciones metabólicas agudas, el ejercicio intensivo, la menstruación, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la presencia de otras nefropatías van a favorecer el aumento de esa excreción de albúmina. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo entonces, desde el punto de vista clínico? Primero y principal, control glucémico. Diferentes métodos, obviamente, la dieta fundamental, la proteína dietaria y la sal, lo que estábamos diciendo. El tratamiento farmacológico, hemos dicho ya en las clases de tratamiento que cuando el clearance de creatinina empieza a descender, conviene retirar los hipoglucemiantes orales, porque la mayoría de ellos o muchos de ellos tienen metabolismo renal, y pasarnos a una insulina, que por un lado nos va a ayudar a mejorar el control glucémico y por otro lado va a evitar la progresión de la enfermedad. El control de la presión arterial en forma estricta, eso es muy, pero muy importante. Tratar la microalbuminuria desde el punto de vista farmacológico. Podemos utilizar IECAS o podemos utilizar los AT2. El control lipídico, también muy importante. Y el tratamiento de la macroproteinuria, que además de la dieta, será también farmacológico, ya sea en forma asociada con otros vasodilatadores. En fin, esto ya es del resorte del nefrólogo. Donde nosotros tenemos que actuar es en la parte del control glucémico y proteico y de la presión arterial. Cuando el clearance de creatinina empieza a caer menos de 50, es muy conveniente que el paciente sea derivado a un nefrólogo para hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? ¿Qué podemos aportarle al paciente? El paciente debe ser informado de la posibilidad de complicaciones renales.
de la relación que hay entre la hipertensión y la progresión del daño renal, que tome conciencia de su enfermedad, del daño que le produce el exceso de proteína en la dieta, porque como es tan lindo comer, doctora, entonces, ay, ¿qué va a hacer? El asadito del fin de semana, las achuritas y todo. Bueno, el mal control desde el punto de vista glucídico y el riesgo de la aparición y la progresión de la nefropatía, que es irreversible, el mantenimiento de un peso normal y de ejercicios moderados, reconocer y tratar las infecciones urinarias. Las infecciones del tracto urinario empeoran significativamente la evolución de las nefropatías. El evitar drogas nefrotóxicas, el tabaquismo, y explicarle cuáles serán las opciones terapéuticas cuando llegue a la etapa de insuficiencia renal terminal. Veamos entonces ahora el grupo de las complicaciones macrovasculares. La aterosclerosis, desde el punto de vista macrovascular, en el paciente diabético la aterosclerosis es más frecuente, más severa y de progresión más rápida que en la población general. No difiere del no diabético y no hay diferencia por sexo. La macroangiopatía es la principal causa de muerte en los diabéticos. Por ejemplo, entre los 35 y los 44 años ocasiona el 39% de las muertes por infarto. Desde el punto de vista histológico se va a caracterizar por un engrosamiento de la íntima y un engrosamiento en general de la pared vascular con estrechamiento de la luz arterial. ¿Qué tenemos entonces? Alteración biológica de la pared arterial con engrosamiento de la túnica media. Alteraciones de la coagulación, entonces hay un estado de procoagulación. La nefropatía asociada empeora todos estos cuadros. Las anomalías en lípidos y lipoproteínas empeoran estos cuadros. La hipertensión arterial también es un factor que influye. Se dice que desde el punto de vista diabetológico, estas complicaciones macrovasculares están más relacionadas con la insulinoresistencia que con la hiperglucemia en sí misma. Las arterias más afectadas habitualmente son las coronarias, las carótidas y luego las de los miembros inferiores, tibiales anteriores y posteriores y peroneas. Entonces, esto es un poco lo que estábamos diciendo. Hiperglucemia crónica, las alteraciones genéticas, o sea, la predisposición personal por pertenecer al grupo de HLA, de R3 o de R4, las alteraciones de la microcirculación y la angiopatía funcional que tienen estos pacientes, el engrosamiento de la membrana basal con disfunción y lesión endotelial, todo esto favorecido por esa hipercoagulabilidad, por la dislipemia y por la hipertensión arterial, y como sustrato de base de todo esto, la insulinoresistencia. La diabetes aumenta la prevalencia de enfermedad coronaria. El paciente diabético se considera como si fuera un paciente infartado o no diabético, o sea, tiene el mismo riesgo, digamos, que uno que ya sufrió un infarto. La mortalidad es 3 o 4 veces mayor que en la población general. Pero no solo hay compromiso macrovascular, también está comprometida la microcirculación. Estamos hablando hoy en día de la miocardiopatía diabética también. Es frecuente la isquemia silente, pasa desapercibida, y la muerte súbita en estos pacientes, además de las arritmias. Veamos, por ejemplo, entonces. En el diabético tipo 1, entonces, los años de evolución de la enfermedad y su influencia en cuanto a la enfermedad coronaria se van a ver incrementados, ¿no es cierto? Cuanto más años de evolución de la enfermedad y más de todos estos factores tengo, la prevalencia de la enfermedad coronaria es mucho mayor. Microalbuminuria presente, hipertensión, dislipidemia, disfunción endotelial, alteraciones de la coagulación. Todo esto favorece, obviamente, la presencia de enfermedad coronaria. La proteinuria elevada, la caída del filtrado glomerular, se va incluida por la hipertensión, los procesos de dismetabolismo, dislipemia, y el aumento de estos productos finales de la glicación no enzimática. Entonces, dice, pacientes genéticamente predispuestos que desarrollan nefropatía, el riesgo de enfermedad cardiovascular está dramáticamente incrementado. Estamos hablando ya de hasta 4 veces más. Y en el caso de las mujeres perimenopausia estamos hablando de valores más todavía, 5 veces. En cuanto al tema de la diabetes tipo 2, los valores de glucemia
y su influencia, digamos, con respecto a la enfermedad coronaria. No hablamos tanto de hiperglucemia, porque fíjense acá, generalmente por arriba de 140. ¿Se acuerdan cuando decíamos las pruebas de tolerancia oral a la glucosa? ¿Por qué nos interesaba hacerlas y pesquisar esos pacientes que eran intolerantes? Sí. Porque esa hiperglucemia que está entre 140 y 199 o más allá, va a influir en forma deleteria. Pero antes de eso, ya ese paciente se pasó varios años, probablemente, de resistencia a la insulina. Y entonces, esa resistencia a la insulina más la hipertrigliceridemia, con la disminución de las HDL, el aumento de las LDL pequeñas y densas, la hipertensión arterial, la disfunción endotelial que acompaña todos estos cuadros, la glicooxidación, la trombosis arterial, los productos finales, todos estos van a influir entonces para que se desarrolle con más severidad la enfermedad coronaria en el diabético. ¿Qué pasa desde el punto de vista cerebrovascular? El infarto cerebral es 2 veces más frecuente en los pacientes diabéticos. Los ACV suelen ser más severos y extensos con una recuperación neurológica más pobre. No hay diferencia por sexo. Sí tenemos también cuadros de AIT, o sea, los accidentes isquémicos transitorios que suelen revertir, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque son mucho más frecuentes. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, la aterosclerosis más común, más precoz y severa, ¿se acuerdan? Igual frecuencia en ambos sexos, pero mayor compromiso de los vasos situados por debajo de la rodilla en ambas extremidades. Las oclusiones son multisegmentarias. Hay compromiso de la arteria proximal y distal a la lesión esta. ¿Qué ocasiona la enfermedad vascular? Claudicación intermitente, primero a larga distancia, después a distancias moderadas, la presencia de trastornos tróficos, el dolor de reposo, las úlceras o gangrenas, y es la principal responsable de la amputación en estos pacientes, junto con los cuadros infecciosos. ¿Qué evaluación entonces se merece desde el punto de vista cardiovascular o macrovascular un paciente diabético? Por un lado, evaluar los factores de riesgo mayor: tabaquismo, hipertensión, hacer el perfil lipídico, colesterol total, las fracciones del colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, son todos elementos que van a favorecer entonces una mala progresión. Y el control de los factores predisponentes, un muy buen control de la glucemia para que los valores estén dentro de un rango óptimo, con una hemoglobina glicosilada siempre por debajo de 7 o siempre por debajo de 6 o 5, la corrección del trastorno, digamos, del peso, la obesidad en este caso, generalmente los pacientes diabéticos tipo 2, ya lo habíamos dicho también, son obesos, el sedentarismo, ni siquiera se levantan para cambiar el canal del televisor. Antecedentes heredofamiliares juegan un rol muy importante en este caso. Detectar enfermedad cardiovascular clínica o subclínica. Estudios complementarios, obviamente, el electrocardiograma, la ecocardiografía, la evaluación de la disfunción autonómica que suele estar asociada con estas complicaciones. Entonces, ¿qué objetivo terapéutico tengo yo? A partir de, como decía, que gran estudio de ICCT para diabéticos tipo 1 y UKPDS para diabéticos tipo 2, se ha observado entonces que es fundamental mantener la presión arterial en valores de 130-80 o menos, que la glucemia de ayuno oscile entre 70 y 120, que las glucemias 2 horas postprandial no estén más allá de 140, la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, por debajo, cada vez somos más estrictos en esto, tratamos ahora de que esté por debajo de 6,5, lo óptimo sería que llegara a 6. El inconveniente de esto es que se aumenta mucho la frecuencia de hipoglucemias y, como les decía antes, el paciente tiene terror al tema de la hipoglucemia. El mantener entonces los lípidos, el colesterol total por debajo de 200, el LDL por debajo o igual a 100, el HDL por arriba de 45 y los triglicéridos en valores igual o inferior a 150 miligramos. Si es necesario, entonces, primero empezaremos con el tratamiento de tipo no farmacológico, con el tema de la dieta, con la actividad física y con la regulación de los valores de glucosa a través de hipoglucemiantes orales o de insulina si es necesario, y también la medicación para el tratamiento, digamos, de colesterol y de triglicéridos. El manejo de la hipertensión, fundamental, por favor. La otra complicación crónica, la neuropatía diabética. Ocasiona cambios histopatológicos, bioquímicos, funcionales y clínicos, lamentablemente poco detectada muchas veces. ¿Qué ocurre desde el punto de vista
anatomopatológico. Hay degeneración y pérdida de los axones, desmielinización segmentaria, cambios en las células de Schwann, en las células perineurales y vasos endoneurales, alteraciones en los nódulos de Ranvier y atrofia axonal distal. Las teorías que existen al respecto sobre la patogénesis de la neuropatía diabética son 4. La metabólica, que habla del aumento del sorbitol intracelular y la disminución del mioinositol y del óxido nítrico, que van a disminuir la transmisión del impulso nervioso. La teoría vascular, que nos habla de una hipoxia neural con aumento de resistencia vascular y alteración de los vasa nervorum, y además el aumento de la viscosidad y agregación plaquetaria, o sea, los estados procoagulantes. La glicación no enzimática de esas proteínas con la formación de esos productos finales de la glicación, que son atacados por los macrófagos porque los desconocen como propios, pero ocasionan, como están adheridos, ocasionan la desmielinización. La teoría de la hipoxia, que actuaría disminuyendo la velocidad de conducción nerviosa, disminuye el contenido del mioinositol y del óxido nítrico, y influye también en el transporte axoplástico. En cuanto a la epidemiología, como les decía, es la complicación más frecuente y precoz, pero es la menos detectada muchas veces. 45% en diabéticos que tienen más de 25 años de evolución, si solamente tratamos de detectarla clínicamente. Pero esa prevalencia puede elevarse, fíjense, 80 a 100% si nosotros usamos métodos instrumentales. La neuropatía diabética es la causa más común de hospitalización del diabético por las complicaciones que genera. Es la consecuencia directa de la hiperglucemia. O sea que acá el hincapié lo tenemos que hacer fundamentalmente en normalizar los valores. Ay, perdón. Ya está. ¿Cómo la podemos clasificar? Y hablamos de una neuropatía diabética periférica y de una neuropatía diabética autonómica. Dentro de la neuropatía diabética periférica tenemos la polineuropatía bilateral simétrica y distal, la mononeuropatía proximal, así como las mononeuropatías focales y asimétricas y la amiotrofia diabética. Y desde el punto de vista autonómico hablamos de las lesiones del sistema cardiovascular, de las alteraciones de la sudoración, de las alteraciones gastrointestinales y de las lesiones urogenitales. ¿A qué nivel o qué segmento espinal, o sea, anatómicamente dónde se localizan? La polineuropatía, que es la más frecuente por otro lado, está a nivel de la terminal nerviosa. Fíjense, a nivel del nervio espinal, la mononeuritis. A nivel de la raíz nerviosa, la radiculopatía. A nivel de la placa neuromuscular, la amiotrofia. Y en el ganglio simpático, las alteraciones del sistema nervioso autónomo. La polineuritis, como decíamos recién, es la alteración neurológica más común. Afecta más a los miembros inferiores y es distal y simétrica. En calcetines, la neuropatía en guantes y calcetines, básicamente la que vemos es en calcetines. Con síntomas sensitivos y motores. Disestesias, calambres, dolor de reposo, un dolor urente, nocturno, no suele tolerar ni las sábanas a veces el paciente. Si nosotros lo estudiamos, vamos a observar pérdida de la sensibilidad vibratoria, que es la que primero se altera, y la táctil, pérdida del reflejo aquileo y la presencia de trastornos tróficos, pérdida de vello, alteraciones de la panera, la piel se encuentra mucho más adelgazada, las uñas están alteradas en sus características, la pérdida de la temperatura, todo eso influye. Trastornos motores, el paciente se queja mucho de pérdida de fuerza y de hipotrofia muscular. En el caso de las mononeuritis, tenemos, por un lado, las parálisis de los pares craneales. No es raro que el neurólogo nos derive pacientes por una parálisis facial a frigore para que le estudiemos su perfil glucémico y su perfil lipídico, porque está asociado a un mal control metabólico y además porque a veces es el primer dato que tiene el paciente. Se entera ahí, a raíz de una parálisis facial, que él es diabético. No sabemos de cuántos años hace, no sabemos, pero lo diagnostican ahí en ese momento. Afecta los oculomotores y el facial, y remiten con adecuado control glucémico fundamentalmente. Por otro lado, la neuropatía troncal o la radiculopatía tóraco-abdominal suele ser brusca, da dolor y disestesias, dura meses o años, pobre, lenta recuperación. El paciente la confunde muchas veces con
¿Con qué cosa? Con herpes, exacto. Tengo culebrilla, doctora. No me encuentra nunca en la vesícula. Pero el paciente ya ha ido por la tinta china, ya ha pasado por el curandero y todo lo demás. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, tienen lenta y parcial recuperación. La amiotrofia diabética afecta los músculos de la cintura escapular y pelviana fundamentalmente. Hay alteraciones motoras, no tiene alteraciones sensitivas por lo general. Atrofia muscular y gran pérdida de fuerza. Es una lesión de la motoneurona periférica, como hemos visto. Los pacientes generalmente ya son mayores de 50 años, generalmente son más en el sexo masculino, o sea, predomina más en el sexo masculino, suelen tener aparición brusca, y el diagnóstico lo hacemos mediante la electrofisiología y, si es necesario, la biopsia muscular. Pueden, por suerte, remitir con un buen control metabólico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Fundamental la anamnesis, de interrogatorio detallado, buscando síntomas que al paciente a lo mejor a cosas que le pasan desapercibidos. El dolor obviamente no, pero sí cuando hay parestesias o disestesias. Y entonces no se da cuenta que el zapato nuevo le está lastimando el pie o que hace frío y entonces él se ha puesto la bolsita de agua caliente y le ha hecho ya una hermosa ampolla. Disminución de la fuerza muscular. No puedo, antes yo podía subirme al banquito a sacar las cosas que estaban ahí arriba, ahora ya no tengo fuerza o no puedo cargar los pesos como antes. El examen físico general, imprescindible. Tono y fuerza muscular, reflejos osteotendinosos, la sensibilidad termoalgésica, la táctil y la vibratoria, no son tan difíciles de realizar. Ya les voy a, ya en una diapositiva va a aparecer cuáles son, ¿no es cierto?, estos elementos que son tan sencillos de tener en el consultorio para tomar esta sensibilidad. El examen neurológico, y si tengo dudas, ¿no es cierto?, no estoy muy convencida del diagnóstico, recurrir a test electrofisiológicos como el electromiograma y la velocidad de conducción. Dentro de las alteraciones autonómicas están las cardiovasculares. El paciente tiene taquicardia de reposo y falta de variabilidad con los cambios frente a estímulos, cambios, el hecho de correr o de hacer alguna maniobra en particular. La hipotensión postural, caída de presión sistólica mayor a 30 milímetros de mercurio y la sensación de síncope. Cuidado con esto porque, como la mayoría de los pacientes son hipertensos, hay hipotensores o antihipertensivos que no deben ser usados en estos pacientes porque favorecen mucho la hipotensión postural. Suelen tener anormalidades de los reflejos cardíacos, son los candidatos a hacer infartos silentes o infartos indoloros y son los candidatos a muerte súbita. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales, ¿qué podemos encontrar? Gastroectasia y gastroparesia. ¿Cómo se va a manifestar eso? El paciente come, se alimenta, pero tiene tal retardo en la evacuación gástrica que a la larga el paciente tiene náuseas, tiene sensación de plenitud de largo plazo, tiene halitosis, tiene finalmente cuadros de hiporexia o de anorexia. Y son los casos que nos van a dar trastornos en cuanto a la medicación. Si yo le dije al paciente, usted va a tomar la pastillita media hora antes de ingerir su alimento, o se va a poner la insulina media hora antes de comer, y tengo estos cuadros de gastroparesia o de gastroectasia, el alimento va a permanecer horas de horas dentro del estómago sin pasar al intestino para ser absorbido. ¿Y qué le va a pasar a ese paciente? ¿Qué va a hacer? Que ya está medicado y todo. Va a ser una hipoglucemia, exactamente. Cuadros de constipación por trastornos entonces de la motilidad. La diarrea neurogénica nocturna, suelen alternarse, constipación y diarreas neurogénicas nocturnas. La disfunción vesicular. La frecuencia de litiasis vesicular es superior en el paciente diabético que en el resto de la población. ¿Cuáles son las alteraciones urogenitales? Los pacientes presentan vejiga neurogénica con falta de deseo miccional. Son estos pacientes que generalmente de mañana orinan grandes volúmenes de orina, generalmente 800, 1000 centímetros cúbicos. Tienen una vejiga con una mayor capacidad. Y debido a ese defecto del músculo detrusor, entonces no tienen el reflejo de la micción, por lo cual acumulan grandes cantidades de orina. Pero además también, cuando terminan de orinar, tienen un residuo vesical aumentado. ¿Qué va a pasar con esto? Aumento de las infecciones urinarias. Entonces son predispuestos a tener infecciones urinarias. Desde el punto de vista genital, disfunción sexual, habitualmente impotencia, eyaculación retrógrada y esterilidad.
¿Cómo hago el diagnóstico de estas neuropatías autonómicas? Otra vez lo mismo. El interrogatorio, la anamnesis, es importantísimo. ¿Tiene, señor, trastornos digestivos? ¿Qué pasa cuando se come? ¿Cómo se siente? ¿Sensación de plenitud postprandial? ¿Tiene halitosis? ¿Tiene poco deseo de comer? ¿Diarreas nocturnas? ¿Está levantándose permanentemente para ir al baño? ¿No? ¿Alterna episodios de diarrea con episodios de constipación? ¿Tiene alteraciones en la esfera sexual? Usted orina muchísimo, se da cuenta que orina mucho a la mañana, cuando recién empieza a orinar. Tiene infecciones a repetición. El examen físico me va a mostrar también todas las alteraciones. Si necesito métodos complementarios, el examen radiológico en la parte digestiva, por supuesto, me va a ser de mucha utilidad, y el examen instrumental especializado en el caso, entonces, que yo quiera evaluar el aspecto urológico, por ejemplo, o el aspecto sexual. ¿Cómo puedo yo evitar la progresión? ¿Cómo puedo yo mejorar todas estas manifestaciones neuropáticas? Lo fundamental es la mejoría del control metabólico. Además, entonces, de conseguir esto, tengo terapéuticas etiológicas, sobre todo lo que hace al dolor. Inhibidores de la aldose reductasa, sustancias que actuaban entonces disminuyendo todo ese sorbitol, aumentando el mioinositol, medicamentos que actualmente no tienen mucho uso porque lamentablemente había mucho compromiso hepático, es decir, tenían mucho efecto secundario a nivel hepático, pero eran unos muy buenos productos para mejorar la neuropatía diabética. El ácido gamma-lidolénico también no se está usando mucho hoy en día. Sí estamos usando mucho los antioxidantes, fundamentalmente el ácido tióxico, que nos produciría entonces una mejora a nivel de la vaina de mielina de los nervios. Terapéuticas neurotróficas, la vitaminoterapia fundamentalmente a base de la vitamina B. Los tratamientos sintomáticos, como decía, el tratamiento del dolor, analgésicos comunes, antidepresivos, hemos visto que la amitriptilina da muy buenos resultados, anticonvulsivantes, por ejemplo la carbamazepina nos da muy buen resultado porque eleva el umbral del dolor y entonces el paciente se siente mejor, y el tratamiento de las manifestaciones gastrointestinales. Si tengo un paciente con una gastroparesia, ¿qué podré darle? Prokinético. Un prokinético, ¿no es cierto? Vamos a acelerar un poquitito su evacuación. Si el paciente tiene entonces alteraciones cardiovasculares desde el punto de vista autonómico, como les decía, tendremos que evitar dar algunos antihipertensivos de efecto central, sobre todo, como es el caso de la doxazosina, como es el caso de prazosin, ¿no es cierto?, que le va a empeorar todavía el cuadro de hipotensión ortostática. Y para el tratamiento de los problemas urogenitales hay maniobras que le podemos enseñar al paciente para que haga una evacuación vesical completa, es decir, para que su residuo vesical no sea tan importante, y desde el punto de vista genital, con el advenimiento del sildenafil, la mayoría de los pacientes ha revertido, digamos, o ha mejorado mucho su vida sexual. Otra vez el tema de la información, el tema de la educación del paciente en la diabetes es algo fundamental y que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Hay que explicarle al paciente cuál es el riesgo potencial de la aparición de todos estos trastornos si no hace un control adecuado de su diabetes y de sus otros factores de riesgo. El problema que tiene la neuropatía, es decir, la pérdida de la sensibilidad de estos pacientes en el pie diabético, el hecho de que no siento que el zapato me ajusta o que tengo una piedra en el zapato o que pisé algo, un clavo o alguna cosa filosa, o que me puse la bolsa de agua caliente o puse los pies junto a la estufa y me ampollé entero, es una cosa muy importante. Por eso es el tema del rol en la aparición del pie diabético. ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista de su disfunción autonómica? ¿Y cuál es la relación que hay entre el control metabólico y la aparición de todas estas complicaciones? Finalmente, chicos, para gran alegría de todos, pie diabético. Mucha importancia. No me digan que no. No me digan que no están todos alegrísimos de saber que ya vamos terminando. Sí. Pie diabético, mucha importancia en nuestros pacientes, en nuestro medio. ¿Cómo lo definimos? Como la lesión que se presenta en el pie del paciente diabético, determinada por alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la perfusión tisular, deformidades de la arquitectura del pie y que a menudo se complican con ulceración, infección y gangrena y que habitualmente también son seguidas de amputación y de invalidez para ese paciente. Hay una relación directa con la edad, con el tiempo de evolución, con la antigüedad de la diabetes mellitus y el mal control metabólico. ¿Cuáles son los problemas que observamos en estos pacientes?
Hay pérdida de la sensibilidad y mala perfusión tisular. Presencia de ulceraciones, ya sean de adentro hacia afuera, por el mal perforante plantar, o de afuera hacia adentro porque el paciente hizo una ampolla o hizo una, supongamos que hizo una piedra o lo que fuera que hizo una escoriación. La presencia de infección de partes blandas y que puede profundizarse y llegar hasta el hueso. La presencia de deformaciones, o sea, la deformación de la arquitectura plantar que va a llevar a que zonas que no están preparadas para el apoyo, apoyen el pie. Hiperkeratosis, las alteraciones a nivel de las uñas, la onicocriptosis, o sea, la uña encarnada, o las micosis a nivel unguial. ¿Qué factores van a agravar este cuadro? Y el descontrol, la hiperglucemia, la dislipidemia, el tabaquismo, muy importante, la hipertensión arterial, la ceguera. ¿Por qué? Porque como no veo bien, yo solito me corto las uñas y me corto con medio dedo de paso. Y no lo Mucho siento. cuidadito con eso. La ignorancia, lamentablemente, el desconocimiento de los problemas que ocasiona esto y la pobreza van de la mano con respecto a este tema. No en vano es que la gente de menor nivel socioeconómico es la que más problemas de pie diabético presenta. Y por supuesto, otra vez lo mismo, la invalidez que ocasiona, el costo social y económico para los pacientes y para el Estado. El pie diabético puede tener un componente neuropático exclusivamente, puede tener solamente un componente isquémico, o puede ser mixto, neuroisquémico, puede presentar úlceras que no necesariamente tienen que infectarse, procesos infecciosos que generalmente están a continuación de las úlceras que no han sido detectadas o no han sido bien tratadas, que pueden profundizar hasta llegar a ocasionar el compromiso óseo, con la consiguiente gangrena, que puede ser seca o húmeda, y que es casualmente la que pone en peligro la vida de los pacientes. Y acá está entonces un poquito lo que les había dicho hace rato. ¿Qué síntomas tiene? Usted, señor, tiene dolor, tiene ardor, sensación de hormigueo, no siente o siente distinto, directamente no siento nada. Signos, el pie está tibio o está caliente en la artropatía de Charcot, por ejemplo. La piel está seca, está agrietada, hay deformaciones óseas, hay presencia de hiperkeratosis. ¿Cómo veo? Monofilamento, que es esto que está acá, es lo que nos va a permitir la presión y el toque. Entonces, en la planta del pie, usted mire para otro lado y cuénteme si se siente que yo lo toco o no. El diapasón es lo que me va a permitir ver la sensibilidad vibratoria. ¿Lo ven? 256. Este diapasón se coloca en las partes óseas y se lo hace vibrar y el paciente nos tiene que contar si tiene la sensación de la vibración. Esta es la sensibilidad que primero se pierde. Presencia de reflejos osteotendinosos, fundamentalmente el axilar. La OMS ha hecho una clasificación de las alteraciones vasculares del pie diabético, considerando como grado 0 el pie normal. Grado 1 es el pie asintomático, pero si yo le hago algunos estudios, muestra que hay lesiones. Grado 2 es el paciente que refiere claudicación intermitente. Grado 3 es el paciente que ya tiene dolor de reposo de origen isquémico. Y el grado 4 es el paciente que lamentablemente presenta necrosis o gangrena. ¿Qué tengo que evaluar entonces? Tomar los pulsos periféricos, averiguar la presencia de claudicación intermitente, evaluar si hay palidez o rubor y con qué velocidad se vuelve a llenar, digamos, el relleno capilar, con qué velocidad se produce. Cambios tróficos, que habíamos estado hablando recién, la presencia de úlceras, y ni qué decir si ya ese paciente presenta gangrena. Mediante estudios complementarios podemos hacer entonces el Doppler, utilizarlo para tomar lo que se llama el índice tobillo-brazo, que si está entre 1 y 0,8 nos va a hablar de un pie diabético que es asintomático. Si está entre 0,7 y 0,6 ya tiene ese paciente manifestaciones clínicas como la claudicación intermitente. Si está entre 0,5 y 0,3 tiene dolor de reposo y si es inferior, seguro, lamentablemente, que va a ir a la amputación de la extremidad. Nuevamente, la historia clínica, niños. Amplia anamnesis. Detalles en el examen físico. Palpación de pulso. Evaluar la existencia de soplos. Si tiene alguna lesión, ver su profundidad, la extensión, el origen, si es de adentro hacia afuera, como decía, o es al revés. La presencia de isquemia o trastornos neurológicos concomitantes. ¿Cuál es el estado general de ese paciente? Evaluar el componente ortopédico, el pie está deformado, hay atrofia de los interóseos, tiene dedos en martillo, porque el calzado que vamos a tener que indicarle va a ser un calzado especial. Evaluar el componente infeccioso, porque si no curamos ese proceso infeccioso, la úlcera nunca va a cicatrizar.
¿Cómo identificamos ese miembro que está en riesgo? Determinamos entonces la sensibilidad vibratoria, térmica y táctil. Estudiamos los puntos de apoyo mediante pedigrafías para prevenir úlceras. Esto generalmente ya es el resorte del traumatólogo y del traumatólogo que está especializado en pie diabético. Tiene todo el equipamiento, digamos, para poder hacer todas estas evaluaciones. Tratamiento de las úlceras de forma adecuada y precoz, y como decimos siempre, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Ahora, desde el punto de vista de las lesiones, hay una clasificación dada por Wagner, en la cual dice no hay lesión de continuidad en la piel en el grado 1. En el grado 0, perdón. En el grado 1 hay una lesión pequeña que no va más allá del celular subcutáneo, que puede o no estar infectado. En el grado 2 ya la infección es más profunda, incluye tendones y articulaciones. En el grado 3 hay participación ósea, se afectan las fascias o aparece un absceso profundo. En el grado 4, gangrena de un dedo, de varios dedos o atrofia de los mismos. Y en el grado 5, la gangrena afecta todo el pie o la pierna. Que es esto mismo, graficado, sin lesión, la úlcera superficial, más profunda, ya con el compromiso de las fascias, el absceso, la gangrena ya en el antepié y todo el pie finalmente afectado por la patología. Nunca nos vamos a cansar de hablar de la prevención, que es evitar llegar a estos estados. Lo que ya se necrosó, la alteración vascular, cuando es severa, es irreversible. Lavado diario de los pies, secar bien entre los dedos, parecen tontas las cosas, pero hay que decírsela y repetírsela a los pacientes hasta el cansancio. Cremas a base de lanolina o vaselina en los pies secos, nunca a nivel interdigital. Corte de las uñas, señor, si usted no está viendo bien, hágame el favor, llame a alguien que le corte las uñas, no haga la suya. Medias de algodón, no elástico, cambio de calzado, zapatos blandos, en fin. No fume, no ponga a remojar los pies porque macera la piel y favorece una puerta de entrada, digamos, para los gérmenes. No ande descalzo porque usted tiene alteraciones de la sensibilidad y no se da cuenta si pisa alguna cosa. No a las bolsas de agua caliente, no a los revulsivos ni callicidas del vecino. Dice, ay, llama, esta te va bárbaro, mira, a mí me sacó el callo espectacular. Al paciente diabético le puede hacer una úlcera que llega al hueso, así que cuidadito con eso. No a los zapatos nuevos todo el día, sí a mantener la normoglucemia y a la actividad física moderada. Los objetivos del tratamiento son identificar al paciente de riesgo, examinar el pie, ¿se acuerdan que les vengo diciendo desde que nos conocemos? Por favor, hay que mirarle el pie al paciente, son pocos los médicos que hacen ese tipo de examen físico. Tratamiento intensivo de los factores etiológicos, educación del paciente en el alto cuidado del pie, en el automonitoreo, en los cuidados que tiene que tener con la dieta. En el caso de que se haya producido ya alguna de estas lesiones ulcerosas o con gangrena o con infección, la única forma que podemos ayudar, el paciente debe aliviar la presión. Como son úlceras plantares, fundamental el reposo. Hay que hacer debridamiento y remoción quirúrgica del tejido desvitalizado, porque cura más rápido así las úlceras neuropáticas. Hay que hacer drenaje y curación con solución salina. Esto es otra cosa. Ponele bicarbonato. Sí, no sé qué es lo que encuentran. Ponele el menjunje que ha preparado la abuela, pónganle el alcohol con no sé qué cosa, agreguen mertiolate, pónganle la solución de yodo, bueno, en fin, todo eso lo único que hace es contribuir a dificultar la cicatrización. Todos esos productos son sumamente agresivos para un paciente que tiene un pie tan delicado y como además generalmente no se trata de un pie solamente neuropático, sino que suele tener también sus alteraciones vasculares. Lo único que conseguimos es aumentar el tamaño de la úlcera, porque va necrosando todos los bordes, todas esas sustancias que estamos agregando. Por otra parte, se recomienda cubrir con un apósito impregnado con soluciones de sustancias coloides que van a mantener la humedad y que van a favorecer la proliferación, digamos, la curación del tejido desde la profundidad hacia la superficie. De nada me sirve, mire, dice, qué hermosa la cosita que se me ha hecho. Una costra negra súper adherida a todos los planos que cuando uno la levanta deja salir secreción purulenta. Eso no es curar la herida. Mejorar el flujo vascular. La pentoxifilina se ha utilizado y se usa para mejorar la llegada de sangre a nivel distal. La revascularización agresiva, es decir, obviamente hacer una intervención quirúrgica cuando hay severo compromiso vascular, ha demostrado que puede disminuir las amputaciones.
Y acá tenemos distintos ejemplos, otra vez lamentablemente no se ve muy mucho, pero bueno, acá tenemos un cuadro de mal perforante plantar, esto es una gangrena, acá tenemos todas las clistenas de esta misma lesión, esta es una gangrena seca en el quinto dedo, esta otra es una gangrena húmeda que está en el primer dedo, esto es lo que ocurre cuando se cortan las uñitas ellos solos, y esto lamentablemente es en lo que habitualmente terminan los pacientes cuando los tratamientos conservadores no dan resultados. Entonces, una vez más, y para despedirme, no olvidar que el buen control de la enfermedad con las medidas no farmacológicas, dieta adecuada, ejercicio físico y el tratamiento farmacológico dado por hipoglucemiantes orales o insulina pueden evitar muchas de las complicaciones graves que se presentan en estos pacientes. Muy bien, chicos.